Elvira Hernández Carballido. Soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. También soy periodista aquí en Hidalgo. Tengo una columna que se llama Bellas y Airosas Mujeres en Hidalgo. Tengo un programa de radio y también soy comentarista de la estación de nuestra universidad, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy quiero saludarlas, darles la bienvenida en este espacio en donde me ha tocado hablar sobre un tema que siempre me ha apasionado: las mujeres y el periodismo, las mujeres en los medios de comunicación. Y entonces hoy les quiero pedir que me acompañen a un recorrido en donde las mujeres hemos estado presentes, en la prensa, en la radio, en el cine, en la televisión. Las mujeres hemos abierto muchas puertas y ventanas, nos hemos dado la mano para poder tener estos espacios de expresión, para poder decir lo que queremos, lo que pensamos, lo que deseamos transformar y sobre todo lo que queremos decir sobre nosotras mismas. Así que las invito a que me acompañen en este recorrido. Soy Elvira Hernández Carballido y bienvenidas. Y empezamos. Antes de iniciar nuestro recorrido, quiero que quede muy claro nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues hacer un recorrido precisamente sobre los trabajos, las investigaciones, las propuestas y sobre todo los perfiles, las imágenes y las fechas y cada uno de los contenidos que las mujeres hemos logrado dentro de los medios de comunicación. Pero para lograr esto necesitamos que alguien nos recupere, que alguien se ponga a investigar, que vaya a la hemeroteca, que vaya a diferentes escenarios para buscar esos nombres de pioneras, esos nombres de mujeres que han explicado y que han compartido la situación de las mujeres. Así que vamos a prepararnos para este recorrido. ¿Cuál es el contenido? Bueno, pues aquí yo muy formalita ya como doña profesora, quiero decirles que la exposición la dividí en 4 partes. Una con los antecedentes. Antes pues nos íbamos a la universidad, no teníamos la oportunidad de estudiar en alguna institución formal y oficial, sin embargo escribíamos ya sobre nosotras. Quisiera darles algunos nombres de esas mujeres que empezaron ya a escribir para explicarnos a nosotras mismas. La segunda parte es cuando ya entramos a las universidades y desde la filosofía, desde las ciencias sociales, de diferentes escenarios, empezamos a escribir para estar presentes en los estudios de las mujeres. Ya la tercera parte es una cronología mucho más puntual en nuestro contexto, en nuestro escenario, en nuestro espacio, en la comunicación, qué hemos hecho, qué hemos aportado y cómo hemos trabajado las mujeres desde esta perspectiva de género y desde el feminismo. Y pues vamos a cerrar con las pioneras, con los trabajos que fueron marcando una pauta para que aquí en los estudios de la comunicación, para que aquí en este escenario del periodismo, de la radio, del cine, de la televisión y de los nuevos escenarios que tenemos, qué hemos podido escribir y qué hemos podido aportar. 1. Antecedentes. Explicarnos a nosotras mismas. Me gusta mucho esta frase porque durante muchísimo tiempo se pudo leer algunas explicaciones, algunas descripciones que hacían muchos hombres desde la filosofía, desde la sociología, desde la política, pero lo hacían desde su propia perspectiva, a veces terriblemente misógina, a veces fatalmente machista, algunas veces solidaria, comprensiva y de verdad con un gran esfuerzo, pero hacía falta que nosotras mismas dijéramos quiénes somos, quiénes queremos ser y en quiénes nos queremos convertir. Una mujer significativa hasta la fecha en nuestras vidas ha sido Sor Juana Inés de la Cruz. Leer su pequeño texto que se llama Carta a Sor Filotea es complicado porque finalmente pues era una época muy barroca. Sin embargo, Sor Juana Inés de la Cruz desde entonces empieza a preguntar quién es el que prohibió, qué sociedad, qué cuestión ha hecho que nosotras las mujeres no podamos estudiar, no podamos investigar, no podamos ir a la universidad. En estos cuestionamientos Sor Juana
insistió mucho sobre esa imposibilidad de las mujeres para estudiar, pues ella finalmente tuvo que meterse a un convento para desde ahí poder tener acceso a los libros, a la escritura y convertirse en una de las mujeres más significativas de todos los tiempos. Y por eso con ello yo me uno para preguntar, ¿por qué ha de ser más aceptada la ignorancia que la ciencia? Sor Juana sigue influyendo en nuestras vidas. Y una mujer que tal vez su testimonio más puntual sea una carta que se publica en un periódico, en el Federalista, y Leona Vicario, además de ser esta señora de perfil y de chongo, pues fue una mujer que se unió al movimiento de la independencia por total iniciativa propia. Sin embargo, cuando se empezó a escribir la historia de esta lucha de la independencia, un hombre, Lucas Alamán, justificó la participación de las mujeres diciendo que lo habíamos hecho por seguir a nuestros hombres. Leona Vicario escribió una carta perfectamente argumentada en donde le insistía y le confirmaba que no siempre el amor era el móvil de las acciones de las mujeres. Esta carta recuperada, de verdad, siempre es bien importante leerla para que tengamos esa convicción que una mujer como Leona, que no fue a la universidad, una mujer que sufrió en cierta manera porque quedó huérfana muy pequeña, sin embargo, pues tuvo la suerte que su tío era alguien muy importante de la universidad de ese tiempo y bueno, claro, no le inscribió en la universidad, pero sí le dio acceso a su biblioteca, a los pensamientos que surgían en esos tiempos y así Leona Vicario supo y tuvo la certeza de que nosotras somos capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de gloria no nos son extraños. Y voy más o menos por siglos, y pues en el siglo XIX, pese al apellido, Laureana Wright, que nació en Taxco Guerrero, es una mujer que tuvo la gran oportunidad, la suerte, pero también la decisión propia de escribir, de darse cuenta que lo hacía bien, de tener todo el apoyo de su papá y de su mamá, y sobre todo de muchos hombres de la época que la invitaban a sus tertulias, que la invitaban a sus periódicos, y Laureana también empezó a verse a sí misma y a preguntarse, ¿podemos ser perfectas las mujeres? Pero esa perfección no era solamente en la belleza o en la actitud. Ella hablaba que para ser perfectas tenemos que querernos a nosotras mismas. Laureana fundó un periódico, Violetas de la Náhuac, que fue una publicación muy significativa en la sociedad del siglo XIX. Dio espacio a muchas mujeres que ahí escribieron, que ahí se dieron cuenta de quiénes eran y de que quiénes querían ser, desde poemas a lo mejor cursis, desde poemas muy patrióticos, desde textos a veces calificados de conservadores, pero pues, en el siglo XIX no íbamos a la escuela, teníamos poco acceso a la educación y sin embargo ya estaban ahí muchas mujeres escribiendo, reflexionando, a veces para reiterar su papel de madres de familia, de esposas, de hijas, pero también para empezar a cuestionarse y para empezar a pedir su derecho a la educación principalmente. Como Laureana Wright hizo una gran escuela de mujeres periodistas que, empezando el siglo XX, fundaron el periódico La Mujer Mexicana. Y claro, seguramente me delata mi papel de periodista, pero en estos periódicos empezamos a encontrar textos en donde estas mujeres otra vez se tratan de explicar a sí mismas, tratan de preguntarse por qué solo hay una mujer que estudió medicina y con mucho sacrificio, o por qué de pronto la única abogada no encuentra trabajo en este país. Empiezan ellas a cuestionar sus contextos y a lo mejor sin teoría, quizás sin muchas lecturas, pero sí con un entusiasmo, con una gran observación y sobre todo con una gran reflexión, empiezan a escribir quiénes somos las mujeres mexicanas de principios del siglo XX. Y dentro de este contexto, después de la gran Revolución Mexicana, donde muchas mujeres participaron, donde muchas mujeres escribieron, desde Juana Gutiérrez de Mendoza a Ermila Galindo, desde Dolores Jiménez y Muro, hasta muchas más, estoy muy segura y también coincido
con Graciela Hierro y con otras maestras mías, que las maestras mexicanas, las mujeres que empezaron a tener acceso a la normal de maestros y que desde sus aulas empezaron a cuestionarse la situación de las mujeres, son las que van a marcar una gran pauta para empezar a mover la condición de la mujer mexicana. Van a ser ellas, junto con otras mujeres, que en la década de los 30 van a empezar a luchar por el voto de las mujeres. Desgraciadamente no lo van a conseguir, pero ya sacudieron esta sociedad, ya se hicieron visibles, ya están insistiendo que nosotras merecemos una mejor educación, que también necesitamos y debemos participar en la vida política de este país, y por eso casi a mitad del siglo XX vamos a obtener el derecho al voto, y poco a poco en muchas áreas universitarias empezamos a llegar para empezar a escribir sobre diferentes temas, pero sobre todo sobre nosotras mismas. Y después de nombrarles a algunas de estas mujeres, que no son las únicas, pero para mí son las más significativas y además me gustan mucho, quisiera decirles que dentro de este espacio, en estos siglos, en este momento que ellas estuvieron viviendo de manera muy personal, pues no teníamos derecho a la educación, seguían insistiendo en que nuestro destino era el hogar, la maternidad, que insisto muchas veces, eso no quiere decir que esto sea fatal y que no queremos estar en nuestras casas y no queremos tener hijos, no. Lo importante es que tuviéramos esa posibilidad de decidir, que tuviéramos esa oportunidad de estudiar y de irnos si queremos al mundo de la medicina o si queremos al mundo del derecho, pero era bien difícil. Y empezamos a llegar a mitad del siglo XX y seguimos las mujeres mexicanas todavía sin podernos ganar esos espacios, aunque estemos luchando y a que estemos insistiendo. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte de nuestra exposición, que son las universidades mexicanas y los primeros aportes para estudiar la condición de las mujeres. En este escenario ya estamos dentro de una institución muy importante como es una universidad, donde se hace el conocimiento, donde estamos para hacer reflexiones, propuestas teóricas y sobre todo observaciones de lo que está ocurriendo en nuestra realidad, no solamente para explicarla, sino principalmente para transformarla. ¿Cómo empezaron a llegar algunas de estas mujeres y cómo empezaron a comprometerse para escribir sobre nosotras mismas? Pues un trabajo muy importante, una tesis que ya en la Universidad Nacional Autónoma de México es casi un privilegio poder solicitarla. Sin embargo, pues al reconocer la importancia de este trabajo, hace algunos años ya salió como libro este texto de Rosario Castellanos sobre cultura femenina. Rosario Castellanos, la poeta, la escritora, muchas veces la recordamos o la evocamos así, como una mujer dedicada a la literatura. Pero Rosario Castellanos estudió filosofía, hizo su maestría y dentro de ese momento ella empezó a tratar de preguntarse por qué había sido tan difícil estudiar, por qué había tenido que enfrentar a su papá para poder dedicarse al estudio, por qué sintió tan terrible cuando escuchó muy niña a su mamá que le estaban leyendo las cartas y le dijeron, uno de tus hijos va a morir, y la mamá, pues de manera muy honesta pero también muy dolorosa, le dijo a la gitana, por favor, dime que la que va a morir es la niña, no el niño. Y Rosario escuchó eso. ¿Por qué quiere que me muera mejor yo y no mi hermano? ¿Por qué es hombre? Todos estos momentos que vivió Rosario Castellanos seguramente influyeron para que en 1950, sí, justo a la mitad del siglo XX, hiciera su tesis de filosofía sobre las cuestiones de las mujeres. En esta tesis donde marca ese estilo irónico tan maravilloso de Rosario Castellanos, ella empieza a decir, bueno, ¿qué es la cultura? Busca cientos de definiciones, pero sobre todo dice, a mí me han enseñado que la cultura es un lugar en el que no tenemos acceso las mujeres. Y como no tenemos acceso, pues no existimos. Y dice Rosario Castellanos, y he leído a tantos filósofos que lo reiteran y que lo dicen, y ya me lo estaba yo creyendo, pero de pronto
encontré que había mujeres que formaban parte de esa cultura. Entonces quise saber cómo le hicieron ellas, cómo lograron entrar, colarse por esas puertas que se abrían un poquito para ellas. Entonces, en Sobrecultura Femenina, Rosario Castellanos nos dice, nos han hecho creer que no podemos pasarnos de este lado de la cultura, de este lado de lo público, en estos escenarios donde naturalmente, entre comillas, pueden estar los hombres y no nosotras. Pues, ¿qué creen? No es cierto, porque sí hay mujeres a lo largo de la historia de la humanidad que han hecho filosofía, que han escrito, que han llegado poco a poco a estos escenarios. Sobrecultura Femenina es un texto que debemos de leer para comprender nuestra situación y transformarla. Otra mujer muy importante en este contexto académico fue Elena Urrutia. Tuve el gusto y el honor que fuera mi maestra, que fuera una de mis asesoras de mi tesis de maestría, pero sobre todo que fuera una de las pioneras en abrir espacios académicos para desde la lectura, para desde las propuestas teóricas comprender a las mujeres. Y Elena empezó desde su trinchera, con su necedad, con su pasión, con su amor hacia las mismas mujeres, y en la Casa del Lago de Chapultepec empezó ella a abrir pequeños escenarios, mesas redondas, ciclos de conferencias, y esas conferencias que se dieron en 1972 fueron reunidas en un libro que se llamó Imagen y Realidad de la Mujer. Es un libro ya difícil de conseguir, pero vamos a insistir por ahí para que quien lo tenga logre escanearlo, y van ustedes a ver cuántas mujeres y también algunos hombres empezaban a preguntarse en nuestra sociedad quiénes somos las mujeres, en qué contexto estamos viviendo, en qué condiciones, y nuevamente otra vez cómo transformar nuestra sociedad para que podamos tener acceso a este escenario público, a esta educación, a esta posibilidad de expresarnos en diferentes espacios de la sociedad. Y también en este contexto universitario hubo otra gran mujer. También tuve la suerte que fuera mi maestra, tuve la suerte de escuchar su pasión por la vida, su pasión por la filosofía, pero sobre todo su compromiso con las mujeres y con el feminismo. Recuerdo como mi maestra Graciela Hierro nos contaba lo difícil que era en la Facultad de Filosofía y Letras que le abrieran un espacio para escribir sobre mujeres, para que la dejaran hacer trabajo sobre algunas mujeres y el entorno de la filosofía, y cómo ya como profesora, pues a veces hasta soportar y tolerar algunas burlas en donde ella daba una conferencia sobre mujeres y le decían, ay, esta señora qué necia. Pero Graciela Hierro fue tan necia que abrió espacios maravillosos en la UNAM y escribió textos que nos permiten explicarnos. Textos que a veces sí, es cierto, pueden a lo mejor resultar muy filósofos, pero no son difíciles ni complejos. Graciela Hierro tuvo ese don y esa generosidad de escribir de una manera sencilla y preguntarnos quiénes somos las mujeres. Este libro de ética y feminismo fue un punto de partida en la Universidad Nacional Autónoma de México para ver que sí podíamos escribir sobre mujeres con seriedad, con un discurso argumentado y sobre todo con propuestas teóricas. Aunque mi libro favorito de Graciela Hierro es uno que se llama De la domesticación a la educación de las mujeres, donde también hace un recorrido histórico sobre quiénes y cómo han sido las mujeres mexicanas en diferentes épocas. Graciela Hierro también una lectura importantísima para comprender esta situación de las mujeres en nuestro país. Y poco a poco empiezan a surgir más investigaciones, y es así como ya llegamos a la década de los 80, y una pionera en los estudios de los medios de comunicación y las cuestiones de las mujeres fue una mujer que sí estudió psicología y que podía ser ese su lado más simbólico de su formación profesional, pero Olga Bustos Romero
también se preocupó desde la psicología para ver cómo los medios de comunicación también estaban afectando muchas veces nuestra manera de ser. Y de pronto esos medios de comunicación pues estaban presentándonos estereotipos que de pronto pues nos deprimían, porque veíamos en la televisión, en los comerciales, a mujeres hermosas anunciando desde jabones hasta comida de animales quizá, en las telenovelas viendo triunfar a la que era buena, y a lo mejor viendo las envidias entre mujeres, la competencia, las villanías. Olga Bustos empezó a hacer un análisis y poco a poco se convirtió en una gran experta en analizar la publicidad y las telenovelas. Olga Bustos es una pionera muy importante y empezó a escribir en estos escenarios que se abrían en la academia, en estas investigaciones que empezaban a surgir, principalmente desde una institución también muy importante como fue el Colegio de México, donde Elena Urrutia principalmente empezó a dar esa lata y a insistir en que teníamos que estudiar a las mujeres porque no se estaba haciendo en ninguna universidad de nuestro país. Veíamos la historia, veíamos la política, veíamos la filosofía, siempre desde la perspectiva de los hombres, siempre mencionando solamente a los hombres, y es así como muchas de estas pioneras empezaron a abrir estos estudios de la mujer y empezar a reflexionar en torno a este tema. Y Olga Bustos también una gran pionera en este tema. Y precisamente gracias al Colegio de México, yo conocí también a Marcela Lagarde, maestra de muchas de nosotras. Marcela, que no se cansa de dar talleres, que no se cansa de dar cursos, que no se cansa de publicar y de dar declaraciones para sacudirnos y sacudir a esta sociedad mexicana. Los cautiverios de las mujeres es el tratado teórico más importante, a mi juicio, que ha aparecido en nuestro país, escrito por una mexicana. Marcela Lagarde en este libro habla de cómo se va creando nuestra identidad, cómo se va formando nuestra subjetividad y cómo este término que ella inventó, cómo de pronto nos ponen este estereotipo, esta etiqueta que es a veces tan difícil de zafarnos, que ella ha denominado los cautiverios. Y nos dice cómo la sociedad espera y está segura que nuestro papel es el de madres esposas. Aunque no tengamos hijos, aunque no nos casemos, nuestro deber es cuidar al otro, cuidar a la otra. Por eso siempre nos van a ver como madres esposas. Hace referencia también al papel de las monjas, la forma en que también ellas se encuentran cautivas, dedicándose a Dios, prometiéndole una virginidad eterna, tratando de ser puras, y dedicándose o creyéndose o les hacen decir que entrando al convento se convierten en esposas de Dios y cómo tienen que comportarse. Marcela también hace muchas reflexiones en torno a este tema y pues se va al otro extremo de las monjas y nos habla también de las putas, de la prostitución, de la manera en que el cuerpo femenino es vendido, es ofrecido, es a veces humillado, es utilizado y es vista como cuerpo, ni siquiera como ser humano. Y hace también referencia a las presas, no solamente a las que están en una cárcel entre barrotes, sino a las presas que nos convertimos cada una de nosotras cuando nos marcan un destino, cuando nos dicen que tenemos que comportarnos de cierta forma. Y la manera en que nos descalifican cuando queremos transformar tantas cosas y lo primero que dicen es que esas están locas. Bueno, este término Marcela Lagarde lo precisa muy bien y habla de una manera muy significativa de lo que es la locura femenina y que sí, si queremos transformar esta sociedad y por eso nos van a decir locas, ahora sí que es cierto, estamos locas, pero locas por cautivar a esta sociedad para que crea en nosotras y podamos tener la oportunidad de decidir quiénes queremos ser. También en estas pioneras de textos teóricos en general en torno a la manera de ser mujeres, pues para mí es bien importante hablar de Elsa Muñiz, amiga, compañera, colega, con quien tuve la oportunidad de estudiar en el Colegio de México, y para mí Elsa Muñiz en este siglo XXI es nuestra teórica.
es la mujer que da la categoría, el concepto, la definición puntual, también de una manera muy sencilla y muy accesible. Y empieza a explicar qué son algunos términos como esto de hacerse feminista, qué es lo que significa en verdad, ¿no? Cómo es este proceso de concientización. Y de verdad Elsa Muñiz en varios de sus libros lo hace de una manera puntual y muy concreta, y también es tan generosa que aquí el libro que nos acompaña en esta ilustración, que se llama Lo personal es político, del feminismo académico a la presencia pública, coordinado por ella y también por otra gran compañera que es Patti Ravelo, donde me dio la oportunidad de escribir un texto, y claro, tuve que escribir sobre mujeres y periodismo, que es mi tema. Elsa Muñiz es una teórica que fundó en la Universidad Autónoma Metropolitana la maestría y el doctorado en feminismo, y junto con otras mujeres ha insistido mucho en la importancia de estudiar la condición de las mujeres dentro de las universidades, lo significativo que es investigar la condición de las mujeres y crear términos, categorías para explicar, y claro, no quedarnos ahí, sino pasar de esa academia a esa presencia pública, como bien lo señalaron ellas en su libro. Elsa Muñiz, otra mujer de la universidad que también nos ayuda a comprender esta situación de las mujeres. Entonces ahí están ellas, ¿no? Las que han escrito estos textos: Rosario Castellanos, Graciela Hierro, Elena Urrutia, Marcela Lagarde, Elsa Muñiz. Sin embargo, también hay algo muy cierto. Ellas tuvieron que hacerlo por total iniciativa, necedad, autonomía, porque no había interés en ninguna licenciatura, en ningún posgrado, en ninguna carrera universitaria en hacer referencia a las mujeres. Yo misma me acuerdo que en mis clases de periodismo, pues también ahí estaba levantando la mano preguntando, oiga, ¿y las mujeres? Oiga, no, de eso no hay ningún tema, pero pues yo estudié en los años 80 en la universidad y no había ni una sola materia que se refiriera a la cuestión de las mujeres en particular, y tampoco ninguna asignatura que de forma general por ahí recuperara a las mujeres. Entonces, pues otra vez, iniciativa propia, compromiso y una gran lucha envuelta en una gran necedad. Siempre hablo de que estas mujeres fueron muy necias, y qué bueno que lo fueron. Entonces, en 1976, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pues abre una materia y optativa, ni siquiera era de las materias obligatorias, pues la insistencia de una gran mujer, Alaide Fopa, que no era mexicana, pero tuvo que venir aquí a nuestro país por problemas que había en el suyo, y aquí creó de verdad una gran escuela, abrió programas de radio, como vamos a ver, fundó la revista FEM, y en la universidad pues va a crear esta materia de sociología de la mujer. Por su parte, Elena Urrutia, desde 1986, pues empieza a hacer posible que se den algunos cursos, también así de manera muy alternativa a las materias, a los cursos, a los talleres que se daban en el Colegio de México. Se empezó a dar algunos cursos sobre la mujer en la historia de México, la mujer en la literatura, la mujer en la economía, hasta que por fin en 1991 se abre la especialidad en estudios de la mujer. Pero no crean que fue sencillo, no crean que ese día, que por cierto fue un 8 de marzo de 1991, se aventaron cuetones y aventaron confeti. Yo recuerdo muy bien, porque tuve la suerte de pertenecer a la primera generación de especialidad en estudios de la mujer del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, que el director del Colegio de México nos dijo: ustedes son las que van a permitir si esto vale la pena continuarlo. Ustedes nos van a demostrar si de verdad hay que estudiar en una institución educativa la situación de las mujeres. ¡Ay, qué compromiso! ¡Qué manera de señalarnos lo difícil que era esta situación! Pero miren, en este siglo XXI ya no es una especialidad, ahora es una maestría en estudios de la mujer, y sigue latente y se siguen formando a mujeres especializadas en esto. También
el inicio de la década de los 90 fue muy importante porque la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, gracias a mujeres como Eli Barta, Ana Lau, pues abren una maestría en estudios de la mujer, que como les había yo comentado, después Elsa Muñiz va a reforzar y también va a ser posible que exista un doctorado en los temas de las mujeres. Y pues mi querida Graciela Hierro en la UNAM habrá el programa de estudios de género, que ahora ya cambió de nombre y ahora es el Centro Universitario de Estudios de Género, pero pues vean, cerramos casi el siglo XX abriendo estos espacios que necesitábamos para estudiar la situación de las mujeres. Hay algunas personas que dicen, sí, pero siguen siendo apartados, ¿no? Bueno, pero pues es un punto de partida, ¿no? Y ahora que el Colegio de México, la UAM y la UNAM tengan escenarios puntuales para estudiar a las mujeres, es una gran aportación. Y es así como vamos a cerrar este punto de esta universidad que poco a poco, más por la necesidad de las mujeres que por iniciativa propia, por convicción, tuvieron que abrir y han mantenido estos espacios para estudiar a las mujeres.